Amables televidentes, gracias nueva vez por estar con nosotros en La Hora con Gregory. Este programa es especial, es sui generis. Dos personas versadas en economía, en análisis, pero sobre todo dos personas muy sensatas en sus criterios, pues me dan la satisfacción de acompañarme en esta entrega. Daniel Toribio, José Lois Malcún, economistas dominicanos, ex administrador del Banco de Reservas, el señor Toribio. Ahí está el señor Malcún, que fue administrador del Banco Central. Con ellos vamos a hablar en este momento sobre economía, la situación nuestra. Gracias por estar acá. El señor presidente de la República hace unos días ha esbozado la bondad que en este momento tiene la economía de República Dominicana. Me gustaría escuchar sus pareceres en ese sentido. Sí, mira, yo oí las declaraciones del presidente Abinader. Yo en casi todo no concuerdo sobre cómo él visualiza la situación económica. Él se centró mucho en lo que dicen las empresas calificadoras. Y dijo que si nosotros habíamos mejorado la calificación y eso dice, habla bien de lo... Y la verdad es que lo primero que hay que precisar es que lo que divide la calificación, la calificación tiene dos criterios, o grado de inversión o no grado de inversión. República Dominicana no tiene grado de inversión. Por lo tanto, cualquier cambio B1, B, W, AB, no dice nada para los mercados. Y lo dice tampoco, que la República Dominicana ahora acaba de emitir bonos. Lo emitió en pesos y en dólares. Fue una operación de recompra en una parte. De recompra quiere decir, hay bonos que se vendían en el 26, que los recompró el gobierno con una prima para vender bonos para el 36. Lo cual, ahora bien, ¿a qué tasa? La tasa a la que el gobierno vendió es más alta que a la que compró. Por lo tanto, el mercado no estaba viendo la situación como la veía o la ve el presidente como las empresas calificadoras. Pero es más todavía. A pesar de que Lois Malcún fue gobernador del Banco Central, a pesar que la tasa de política monetaria del gobierno bajó de 8.5 del Banco Central ha bajado de 8.5 a 5.75, eso no se ha reflejado en el mercado. La tasa hoy en día es una de las tasas más altas de los últimos años, las tasas de interés promedio ponderado. Y por otro, y ahí para dejarlo solo en la parte de que tiene que ser de la valoración, el Banco Central en dos ocasiones hizo licitación de 10.000 millones de pesos de nota. En la primera, que creo que fue el 12, no la declaró desierta. Y en la segunda, creo que compró a 10.80, a casi un 11 puntos porcentuales. ¿En qué momento fue eso? Ahora, hace poco, o sea, el 12 de febrero ahora. Yeah. Y el 18 de febrero ahora. ¿Qué es lo que te dice eso? Que el mercado, aun y cuando tiene apetito para comprar las emisiones del Banco Central, no está contento con la tasa de interés. Entonces, si tú eres una empresa calificadora, ¿para qué tú eres una empresa calificadora? Para calificar. ¿Y eso es para qué? Para que el mercado te diga, le diga al mercado que tú estás bien o está mal. En este caso, si está bien, no lo está reflejando el mercado. Bien, don José. Sí, no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el tema de las tasas de interés. Ha ido muy lento la respuesta de la tasa de la banca múltiple ante la reducción de la tasa de política monetaria. Han sido mínimos las disminuciones. Obviamente que siempre sabemos que hay un desfase entre el momento en que el Banco Central reduce su tasa y la banca comienza a reflejar esa reducción, a veces 4, 5, 6 meses, depende de cómo está la cartera
Porque recuerda que los bancos abren cuentas a plazo, certificados, etcétera, a una tasa que existía antes allá atrás de 10 y 11% pasiva. Entonces hasta el vencimiento esas tasas obviamente se mantienen altas y ya cuando se vencen comienzan entonces a reducir la pasiva, a reducir la activa, pero definitivamente todavía las tasas de interés se mantienen definitivamente a un nivel. Bueno, eso se reflejó el año pasado con la caída del crédito privado. Digamos, caída en el sentido comparado con años anteriores, que creció a un 18, 19, el año pasado creció a un 13, 13.8, lo cual demuestra que hay una restricción, o sea, lo difícil. En cuanto a la economía en general, claro que el banco tiene una política, el Banco Central tiene una política orientada a disminuir la deuda, o sea, no emitiendo certificados al momento de los vencimientos, inclusive ha bajado la deuda de casi 200, llegó a más de 1.000 millones, o 1 billón y pico, y está ahora en 800. Y eso es bueno, que yo creo que eso es positivo, por un lado, porque baja la relación deuda-PIB, la deuda consolidada. Y sobre el grado de inversión, es cierto que nosotros estamos en un punto BB, calificación BB, que no es grado de inversión. Para llegar al grado de inversión hay que moverse hacia BBB+, BBB+. Pero eso es un proceso que las calificadoras de riesgo toman en consideración muchos factores. El más importante de todo es el fiscal. Si aquí hubiera habido una reforma fiscal el año pasado, no quiero decir que la reforma que se propuso fuera la ideal, no digo eso. Tenía sus puntos que podían haberse negociado, puntos que podían haberse cambiado. Se cometieron ahí algunas cosas que probablemente hubo un rechazo muy... Pero si se hubiera logrado esa reforma fiscal, yo estoy seguro que hoy tuviéramos una vez más. Una B más. O sea, B, en BB teníamos más. BBB, que ya estaríamos entrando en grado de inversión, lo que permitiría bajar las tasas de interés a como colocamos nuestros bonos soberanos, y eso implica un ahorro significativo, porque estamos hablando de que la tasa de interés hoy que se paga al año son 280.000 millones, no sé, no me corrige, 285, el año pasado fue casi 280.000 millones. Bajar un punto nada más en la tasa de interés, implicaría el ahorro de miles de millones de pesos. Un punto, que en vez de 7 tú lo coloques a 6. Y la tardanza en que se refleje que no se ha logrado. ¿Quién tiene la responsabilidad? Se bajó 275 puntos la tasa de referencia del Banco Central el año pasado. Sin embargo, por ejemplo, el señor Toribio dice, no se refleja todavía. No se va a reflejar, probablemente se comience a reflejar a partir del segundo semestre. No creo que la tasa de política monetaria va a bajar más, que es alta, porque estamos hablando de 5,75. No es que sea una tasa baja. Sigue siendo una tasa que los bancos, yo creo que eso puede bajar, pero no es que va a bajar a como estábamos hace 2 o 3 años, que se puso a 12, al 11, no. Creo que puede bajar si está en 15, algo así, promedio ponderada, puede bajar a 14, 13,5. Sería un éxito, ¿me entiendes? 13,5 sería un éxito. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de que la FED baje su tasa ahora, en la próxima reunión. Porque la inflación subió en Estados Unidos. Entonces, si subió, aunque sea un punto, ellos no van a bajar la tasa. Y nosotros no podemos bajarla más. A pesar de lo que ustedes reconocen es obstáculo para el desarrollo económico de República Dominicana por esos indicativos que ya han empezado ustedes a esbozar, hay una frase dentro de las mismas expresiones y postura del presidente de la República que dice que la economía seguirá creciendo. Eso nos da garantía de que podemos enfrentar
algunos aspectos que ustedes consideran no son positivos para nuestra economía. Mira, por primera vez, por primera vez entiendo que la economía dominicana ya el crecimiento estructural de 5.1 no se va a mantener. Es más, los estimados más optimistas por parte de las autoridades monetarias, fundamentalmente el Banco Central, está hablando de 4.5 para este año. Y recuérdate que nosotros, como la economía dominicana, ha tenido un crecimiento potencial de 5.1. O sea, ese es su potencial. Si es 4.5, está por debajo de su potencial. Obviamente, si tú además le entras al hecho, tal como señalaba Malcún, de que la economía norteamericana comienza a ver niveles de inflación, pero que además que hay temores sobre el problema de que si se van a poner o no aranceles o el intercambio de aranceles entre México, Canadá, Europa, y que no podría tocar a nosotros. Fíjate lo curioso, tal vez la suerte de nosotros sea la suerte no es la suerte del pobre, o sea, la suerte es la expresión del chiquito. ¿Por qué? Porque lo que está planteando Trump para incrementar los aranceles, por ejemplo, a Europa, es que Europa le está cobrando el IVA en las importaciones. Y obviamente que es así porque así tiene que ser, así está diseñado. Porque la IVA es un impuesto al consumo y tú grabas lo mismo los bienes importados que los bienes locales. Pero posiblemente eso no se está entendiendo en los Estados Unidos. Si eso no se entiende para Europa, cuando se vea para República Dominicana, se podrá estar pensando porque nosotros hacemos lo mismo. Digo yo, o sea, yo no estoy diciendo que lo vayan a hacer, lo que estoy diciendo, cuidado si se voltea para acá y vean hacia nosotros. Cuidado. Porque además, tal como decía Malcún, hay un elemento inflacionario. Y con este ruido que hay con los migrantes, que si además que están cancelando empleados federales, o sea, la economía está siendo muy volátil, o sea, va a ser muy volátil y eso puede impactarnos de manera desfavorable en el país. Ojalá y que no, ojalá y podamos mantener cierto nivel de crecimiento, pero obviamente hay un temor envuelto en el problema. Yo extrañé, dentro de lo expresado por el presidente, quizás en su discurso lo pueda esbozar, en su discurso ante las dos cámaras, este 27 de febrero, el tema de la no nacida reforma fiscal que usted, don José, en muchas ocasiones, hace ya varios años, hasta el momento del 2024, indicaba que era partidario de una reforma fiscal escalonada. ¿Qué vamos a hacer sin reforma? Yo tengo 3 años escribiendo sobre eso y hablando en todos los programas de eso. Yo he sido un defensor de que la reforma fiscal es una necesidad en este país que se ha retrasado por años. Yo inclusive pensé que en el 2017, porque la de 2013, cuando Danilo Medina fue muy mediatizada por presiones, recuérdense que se quitó lo de la placa. Que está vigente a propósito. Sí, eso está vigente. Es que yo usaría eso para aplicar lo de la placa. Y muchísimas vainas que están ahí que se pueden fijar, esa ley está vigente. Entonces, nosotros en el 2018 debíamos haber hecho una reforma fiscal. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No se ha hecho. ¿Por qué? Porque la presión fiscal en este país es de la más baja en América Latina. Y cada vez las demandas y necesidades de la población crecen. Y no se puede satisfacer, porque es una camisa de fuerza que tiene el presupuesto de la República. En cuanto al crecimiento, estoy totalmente de acuerdo con Toribio de que estamos hablando de... Bueno, el marco macroeconómico que diseñó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para elaborar el presupuesto del 2025 habla de un crecimiento entre 4,5 y 5, con una media de 4.75. Eso lo dice el programa de gobierno, el programa macroeconómico. Pero yo estoy más cerca de los 4.5.
¿Por qué? Porque la economía se va a ir contrayendo debido a muchos factores. O sea, la tasa de interés es una, que es alta. El gasto público, creo que este año por primera vez, en términos de crecimiento del gasto público, va a bajar de un 19 a 18 y pico por ciento. Eso lo escribió Magín Puello hace poco, un artículo. Magín Díaz. Perdón, Magín Díaz, mi querido amigo, mi hermano. Él escribió de eso diciendo que también va a caer la inversión de capital respecto al gasto total, pero obviamente es entendible porque tú no puedes fabricar dinero, no hay inorgánico, no hay... Bueno, el año pasado hubo un poco de flexibilidad con el acuerdo de Aerodón, que generaba unos 700 y pico millones, pero no todos los años se presentan situaciones como esa. Ahora bien, estamos hablando de República Dominicana. Por ejemplo, hay que verlo en un contexto más amplio, como yo siempre digo, regional, recordando que el crecimiento para América Latina por parte de la CEPAL este año baja respecto al año pasado. Creo que está estimándose en 2.1%. Probablemente el crecimiento de Estados Unidos, que fue 2.8%, también probablemente va a caer, por lo mismo que tú decías de las políticas que está aplicando Trump, si es que la aplica, porque todos esos aranceles, da mucha amenaza. Tú sabes que él es un genio de la negociación y él comienza a amenazarte con hacer tal cosa, pero después es obligado a sentarte para negociar y todo termina, qué sé yo, todo se evapora. Pero en términos de la situación latinoamericana, nosotros aún con un 4.5% de crecimiento podríamos estar entre los 2 o 3 países de América Latina con mayor crecimiento. O sea, tenemos que verlo en ese contexto, porque nosotros somos una isla que está aislada en el Caribe, sino es una situación que afecta a toda la región. Los Estados Unidos sabemos las implicaciones que tiene cualquier decisión que se tome. ¿Tú te imaginas que suban la tasa de interés de nuevo? Powell lo puede hacer, porque Powell no depende de Trump. Ni son muy amigos. Si se dispara la inflación en febrero a 3.2, 3.3, fácilmente la FED le tira para arriba otra vez la tasa. Y tú verás el problema que va a venir. El señor Malcún menciona gastos de inversión. Este gobierno ha tenido la característica en ese aspecto de no invertir mucho en sus presupuestos y en la ejecución y en lo ejecutado tampoco. 2025 no es la excepción, menos de un 3% está establecido que va a invertir el gobierno en gastos de capital. Del PIB, sí, por supuesto. ¿Cómo puede conjugarse esa referencia en un momento en que nosotros necesitamos crecer más y ese aspecto de gastos de capital, inversión de capital, es determinante y mucho más para República Dominicana? Mira, lo primero que yo quiero dejar claro, yo soy un defensor de una reforma fiscal. Ahora, para hacer una reforma, tú tienes que tener cierto nivel de credibilidad política. O sea, tienes que evitar hacer, por ejemplo, lo que se hizo el año pasado, y no sé si se sigue haciendo, estar dando pensiones privilegiadas a gente que nunca habían trabajado, y eso la gente lo ve. O sea, dice, ¿por qué tengo yo que pagar más para tal cosa? Pero además tiene que ser eficiente en el gasto. Mira, tal como plantea Malcún, los niveles de ingresos aquí ya comienzan a ser muy restringidos. Es más, el gobierno, las autoridades del gobierno, no solo a Aerodón. Recuérdate que en el 23 también le tomaron dinero prestado a la banca comercial y a la Rosario, a la Barri. Le tomaron prestado. Y en el 20 este mismo gobierno le tomó a contribuyentes prestados, adelantados. Es decir... Pero eso es usual. A través del tiempo eso es usual. No. Y tú sabes que lo grave es que muchos de esos traspasan a otros momentos del gobierno. Por ejemplo, Aerodón fue un extraordinario.
Yo digo el tema del cogerle prestado y en avance a las grandes industrias, empresas. Yo no creo que sea tan común, inclusive nunca es bueno en términos de transparencia, porque eso te obliga a conceder concesiones a los que te prestan a ti. Pero de todas formas, lo que estoy diciendo, todo eso está hablando de que son gastos, ingresos que no son recurrentes, para decirlo de alguna forma. Claro, lo que requiere mayores ingresos. Yo estaba viendo ahora, para venir para acá, estaba viendo las estadísticas, y al 17 de febrero, nosotros estamos pagando casi el 30% de intereses. Los intereses representan el 30% de los gastos del gobierno. Entonces, está la otra limitación que tú has planteado, que es el tema de la construcción. Yo siempre he planteado, lo sigo planteando, que uno de los grandes errores que tú puedes cometer desde el gobierno es ofrecer mucho y hacer poco. Me explico. Al haber abierto tantos frentes al mismo tiempo, no se concluye. Entonces, muchos de los grandes problemas, por ejemplo, tú puedes hacer una relación de las obras inconclusas y ofrecidas y no hechas del gobierno, y no acabamos un programa. Desde la entrada de Samaná, la entrada de la Romana, desde el muro fronterizo, que más que un muro parece ser una verja de escuela, y la circunvalación de Maní, las ofertas que se han hecho en la capital, la UAS de la zona este de la capital, no terminan. O sea, yo lo que digo es que no terminan. O sea, lo que más se me parece en términos de obra al gobierno, de lo que ofrece el gobierno, es a los merengues malos. O sea, el que toca merengue malo no sabe terminar, se hace pam, pam, pam. O sea, no tiene. Un merengue malo es un merengue que no termina bien. Entonces el gobierno funciona como un merengue malo. Y tú te das cuenta, o sea, qué cosas puede presentar el gobierno. Y si yo fuera, o sea, no ahora, yo no lo estoy planteando, lo planteé hace más de 3 años, siempre se lo he dicho y cada vez que puedo decirlo públicamente se lo digo. No ofrezcan tanto, resuelvan. Es más, es mejor que tú le digas a la gente, mira, haz todo lo que tú quieras, que yo no te puedo hacer eso. La designación, don José, de un nuevo ministro de Obras Públicas puede tener que ver en parte con lo que manifiesta Toribio, de las obras no terminadas y sí propuestas. No creo. Son cambios, me parece, rutinarios. Yo creo que en todo periodo de gobierno siempre ha habido un fenómeno parecido a lo que explica Toribio. Por ejemplo, la OISOE, cuando se liquidó, tenía obras sin terminar, más de 800 obras sin terminar, por un valor de 15.000 o 16.000 millones de pesos. Algunas obras de esas se pasaron al Ministerio de Obras Públicas, que eran viales. Otras se pasaron al nuevo Ministerio de Vivienda, que asumió la responsabilidad de edificaciones. Pasaron las escuelas, los hospitales. Había 40 hospitales inconclusos, 600 escuelas inconclusas. Eso es un problema, es verdad. Yo estoy de acuerdo con que si una obra se va a iniciar, debe estar seguro de que en el presupuesto del año o en el año siguiente la obra se va a terminar. Porque una obra que puede costar tanto dinero que no la puede cubrir un presupuesto en 2 o 3 años, eso quiere decir que esa obra, cuando el gobierno termine su gestión, va a quedar como una obra sin terminar en otro gobierno, lo cual no garantiza que va a seguir construyéndola. De hecho, muchas de esas obras que quedaron, que se realizó, algunas tenían 6, 7, 8 años sin terminar. Entonces, cuando se fue a ver, el caso de obra pública, se fue a ver en la red vial, en la carretera tal, ya lo que se había hecho de la obra, vamos a decir un 50% que se había invertido en la obra, ya no existía la carretera, ya había que hacerla de nuevo entera, porque había pasado 6, 7 años. Y yo conozco casos de obras hasta con más de 15 años que están paralizadas, han cambiado 3 gobiernos y no se terminan. Pero ya no se pueden terminar porque son obras que prácticamente
ya por el abandono, los años que tienen. Hay un Conani en Pimentel, voy a hacer esta anécdota, que está levantado en un local que donó la madre de mi esposa, Faride Acheca. Su hermano, Manuel Gómez Acheca, presidente de Epsalapco, y mi esposa, donaron esa obra en el gobierno de Hipólito. Donaron los terrenos de la casa de su madre. En esa época creo que Nani Salazar era el director de la OISOE. Comenzó a levantarse la obra y se llevó, ustedes la pueden ver, está en la Tonino Acheca, la obra está, tú pasas por ahí, la ves. Levantaron los muros, tiraron la primera planta, había que seguir para arriba, y claro, la terminación, que no sé. Bueno, eso hoy en día es un monte. La hierba cubre prácticamente toda la estructura que tuvo ahí. Se invirtieron como 5 millones de pesos. Vino el gobierno de Leonel, la obra nunca la terminaron. Vino Danilo, la obra nunca la terminaron. Vino Luis Abinader, todavía la obra está ahí. O sea, estaba hablando de 25 años, un Conani en Pimentel, que se comenzó a hacer en el 2003 por ahí, y que no se pudo terminar por el cambio de gobierno, ¿verdad? Por el 2004 ya Hipólito sale del poder y entra Leonel. Tiene ya 25 años. Te doy ese ejemplo porque es un caso de familia. Fueron donados. Yo le he dicho a mi cuñada, a mi esposa, mira, deme la vaina esa de donación, yo voy para bienes nacionales para que me devuelva mi solar. Yo con eso puedo vender solar y nos ganamos 3, 4 millones. Un solar que está en el centro del Pimentel, en la principal calle, frente a los rieles. Ese tipo de cosas, lamentablemente, bueno, ocurren y como tú dices, hay que darle seguimiento, continuidad, priorizar ese proceso de que las obras que deje un periodo de gobierno continúen, o sea, se sigan elaborando. Y las que se vayan a presupuestar, que se asegure que se cuenta con los recursos para terminarla, ya sea en 1 año, en 2 años, para no pasar lo mismo, no seguir con la misma, ¿cómo se dice? La misma rutina en uno u otro caso es lo que uno desearía, que haya institucionalidad, que haya continuidad de Estado. Vamos a hacer una pausa con los señores José Lois Malcún y con Daniel Toribio. Venimos en breve. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Interesante el conversatorio hasta este momento que hemos sostenido con Daniel Toribio y José Lois Malcún. Después de la descripción general de cuál es el cuadro económico del presente en República Dominicana, hay un ingrediente que me llama y me inquieta particularmente, don José Lois Malcún. Hay muchas familias que están preocupadas porque los precios de los alimentos están altos, sobre todo el arroz, que últimamente ha subido bastante de precio. Sí, bueno, el asunto de los precios, yo creo que el gobierno está invirtiendo una cantidad de dinero espantosamente alta en subsidiar a la clase media y baja, porque cuando tú gastas 16.000 millones de pesos para subsidiar, para mantener el precio de los combustibles, tú no estás ayudando a los pobres, tú estás ayudando a la clase media, media baja, media media, media alta, alta, a todo el mundo que tiene un vehículo.
y eso cuesta mucho dinero. Cuando tú estás dando un bono gas, bono luz, bono estudiantil, una tarjeta de solidaridad, o sea, se está haciendo todo lo INEPRE vendiendo productos a bajo precio. En Estados Unidos un huevo cuesta $1 ahora y no aparece. La inflación es un fenómeno que está afectando al mundo entero. Porque hablar de un 3% de inflación en Estados Unidos es un escándalo. Oye bien, un escándalo. Cuando tradicionalmente la inflación ha estado en un rango de 1 a 1.5%. Nosotros tenemos un nivel de inflación de 3.30, 3.3, no recuerdo, que está dentro de los, ¿qué te digo?, dentro de los parámetros más o menos aceptables a nivel mundial por la situación de los precios. Sabemos que el petróleo a veces se te dispara 80, a veces baja. Ahora mismo la FAO dio un informe de que los granos están comenzando a dar un giro hacia arriba, los granos alimenticios. Nosotros dependemos mucho de los bienes importados y obviamente todo se encarece. Y la única forma de neutralizar eso no es interviniendo en la economía, porque eso no lo va a hacer Abinader, obviamente. Aquí se tiene que trabajar con una economía abierta, libre, y que el gobierno lo que puede hacer es subsidiar. Tú subsidias, perfecto, pero no interviendo en los precios. Eso es intocable. Entonces, la solución, salario. Ajustar los salarios en base a esa inflación para que la gente, digamos, pueda compensar, ¿no? Mantenerse detrás, aunque sea poquito, de ese aumento de los precios, y esa es la alternativa. Pero ya no podemos seguir ampliando más los subsidios. No vamos a imponer controles de precios, eso se acabó. Eso fue en años allá, eso es historia, ¿cómo se dice?, antigua, para decirlo así. Es un fenómeno mundial que no depende ahora mismo no depende de ninguna economía en particular, por más poderosa que sea, incluyendo Estados Unidos. Aquí se habla de la devaluación del peso. Obviamente la tasa de cambio se ha mencionado mucho en estos días. Yo estaba evaluando, me dice, Marcú, mira, ¿qué tú opinas? Que cambio $10, ¿tú crees que va a haber una devaluación? Porque la gente se preocupa. Pero no ha habido ningún problema con la devaluación del peso. La normal. ¿Qué dice el marco macroeconómico? Otra vez volviendo a lo mismo, que diseñado en septiembre el Ministerio de Economía. Que la devaluación en el 2025 iba a ser de 5.50%. Comenzó en 60.90%. Si tú proyectas a diciembre, para que llegue a 63.40%, que es el promedio para el 2025, la tasa de cambio tiene que cerrar en 64.60. O sea, proyectándola. Pero o sea, va rápido. Espérate, voy ahí. ¿Qué pasa? Esa es la proyección. ¿Yo qué pienso? Yo hice mi cálculo y dije, bueno, como yo veo la cosa con el tema que tú mencionaste de Trump, la política que está planteando Trump, el dólar se está fortaleciendo demasiado. La devaluación en países como México, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, el año pasado fue 10%, la de nosotros fue un 5%. La de Argentina un 50%, la de Venezuela un 40%. Nosotros fuimos de los países con menos devaluación del peso el año pasado. Este año, con la política monetaria, con la política de Trump lo que quiere es fortalecer el dólar para joder a los países del BRIC y a todos los que están pretendiendo debilitar el dólar para sustituirlo por... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esa fortaleza del dólar, los rendimientos que están dando los depósitos e instrumentos financieros en Estados Unidos, te hacen más fuerte. Hace 3 meses, el cambio de $1, de $1 por $1, era 1.10 por $1, 1.10 dólares por un euro. ¿Tú sabes cómo está ahora? En menos de 3 meses, en 1.3, casi se están emparejando. O sea que el euro se ha depreciado violentamente. Pero es porque hay
una situación mundial donde nosotros no podemos quedar excluidos, no podemos, simplemente es una realidad. Ahora, yo estoy proyectando que en vez de 5.50, es posible que estemos cerrando entre 6 y 6.50 la devaluación del peso. La subida a 6 a 6.50. Que no está mal, porque también el país tiene que ser competitivo. Los exportadores se sienten contentos con la tasa, cuando la tasa de cambio busca su equilibrio. El que recibe remesa recibe más peso, ¿no? Los importadores, bueno, sí, sube el valor de las importaciones, suben algunos precios internos de los bienes que se importan, lo que a su vez impacta en la inflación. Lo que hay que buscar es una tasa de cambio de equilibrio, no forzar la tasa de cambio, porque si yo fuera gobernador, mismo Héctor Valdés lo puede hacer, puede bajar la tasa a 60 por 1 si él quiere. En 2 días. En 2 días la baja, pero ese no es el plan. Bien. Usted tiene que dejar la tasa que busque su equilibrio, más o menos, no es que hay un equilibrio real. Ah, mira, ese es el punto, no, eso no existe, tú te lo sabes, don Toribio. Eso que es buscando el equilibrio dentro de un margen de 5 a 10% de error. Bien. Don Daniel Toribio. Sí, mira. Pero también hay elementos de carácter interno que no se pueden, al que también imputarle el hecho de que esté pasando lo de la tasa de cambio de los precios. Se aclara lo siguiente. Veamos de los precios. Se habla de que si los precios del año de 3 y pico, 3.5, 3.4. El problema de lo que la gente percibe no es el 3.4, sino el crecimiento del nivel de precio. Porque una cosa es la inflación, que es por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un vaso de agua. Este vaso de agua me da el nivel de precio. Si tú le echas, aunque sea una gota de agua, sube el nivel. Y por lo tanto la gente percibe de que los precios están altos. Y es que están altos. Pero además, los precios normalmente se comportan de manera desigual, impactando más en los alimentos de la gente, lo que consume la gente. Y además la gente, fíjate lo siguiente, por ejemplo, ¿qué son los precios? Es una canasta. Una canasta en la cual tú tienes una serie de cosas que no se mueven, como la vivienda, posiblemente los gastos del colegio, toda una serie de cosas, pero otros que se mueven más, lo que tú consumes todos los días, los alimentos. Entonces, cuando tú vas al supermercado y te dicen que lo que creció fue un 3%, tú dices, no, me están engañando. Pero es que lo que creció el 3% es un promedio. Pero hay cosas que crecieron, por ejemplo, en estos últimos 4 años, que han crecido un 60%, que impactan los bolsillos de la gente y que están en el día a día de la gente. Pero además hay un elemento, y yo creo que Malcún lo señalaba, lo que pasa es que nos ha pasado por el alto. El Banco Central, 2 cosas. Primero, el Banco Central ha perdido en los últimos años 2.600 millones de dólares de reserva. Los agentes económicos ven eso. Tú podrás decir, las reservas eran muchas antes. Sí, pero está bien, pero tú perdiste 2.600 millones de dólares. Pero además, y lo segundo, y un elemento importante, es una cosa que señalaba Malcún, es que el Banco Central decidió no recoger 200.000 millones de pesos. Pero recogió 100.000 y tantos en diciembre. No, digo, decidió no recoger 2.000, no es esa cantidad, 200.000 millones de pesos. 180.000 más o menos. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Cada peso que tú dejes en la economía tiene lo que se llama la proporción marginal de buscar bienes importados. Y por lo tanto incrementa la demanda de bienes importados. Y eso es un elemento que entra en juego en la ecuación para la devaluación. ¿Y por qué? Porque hay una cosa que no hemos entendido, compañeros. En economía hay una ley que se llama, creo que el trilema imposible. ¿Qué es el trilema imposible? Tú no puedes mantener libre movimiento de capitales, que aquí es constante, o sea, te permite movimiento de capitales, tasa de interés baja y tasa de inflación baja. Usted menciona mucho eso. Que el trilema sí, imposible. Eso es una ley de la economía, que tú no lo puedes lograr.
Obviamente, desde el Banco Central siempre se ha tratado de buscar un cierto nivel de equilibrio en la política, pero no siempre eso es posible. Entonces tú estás combinando, por un lado, ya pues tú dices, ¿ahora qué hago? ¿Controlo la tasa de cambio? Ah, pues si controlo la tasa de cambio, quiere decir necesariamente que tengo que para eso que recoger dinero. ¿Y eso qué significa entonces? Y eso va a significar necesariamente en algún momento un incremento de la tasa de interés. ¿Y eso qué Y significa? es lo que ha pasado, porque el tema de la tasa de interés parecería ser, porque a nosotros los economistas nos gusta decir que hay un tiempo de respuesta de las políticas monetarias. Pero sucede que la baja que ha venido de la tasa de política monetaria ha sido en los últimos 2 años. Y hoy en día tenemos una tasa de interés del 16%, 16 y algo, comparado con 11 o 12 que había hace 2 años y pico. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Lo que te estoy diciendo es que la tasa de política monetaria ha ido hacia abajo y ya no va a poder bajar más, porque tal como señala Malcolm, es difícil que la FED baje la tasa de interés en Estados Unidos como resultado de las presiones inflacionarias que se están dando allá. Pero por el otro lado la tasa de interés está subiendo. Y cuando, yo no sé cómo quedó la subasta de ayer, pero cuando los agentes económicos van al Banco Central y le dicen a la tasa de interés que tú me estás vendiendo los certificados, yo no te los voy a comprar. Y por eso el Banco Central, el día 12 de febrero, la declara desierta, y el 18 de febrero compró, creo que al 10.90. Debió comprar un poquito más alto. No, porque nada más compró 3.000 y pico. Nada más compró 3.000 y pico. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Que los agentes económicos estaban buscando nuevas tasas de interés. Y solo hago una consideración. Y eso posiblemente haya coincidido con que Hacienda emitió bono a 10. ¿Qué pasa? Que los bonos de Hacienda no pagan impuestos. Locales. No, fue en el mercado internacional, pero que tú sabes que obviamente los mismos agentes son los que están allá y aquí. O sea, eso no es... O sea, los que compran bonos aquí no son necesariamente dominicanos. O sea, hay mucha gente en muchos sitios que compran bonos. Ahora, el banco, la Hacienda, colocó bonos en pesos a 10. Como no tienen impuestos, el número es mucho más alto que el 10. Y por lo tanto, la competencia con el Banco Central. Por eso, yo no sé si Marcú está de acuerdo. Yo soy lo que he defendido siempre, que solo debe haber un solo emisor en la República Yo he Dominicana. escrito de eso 1000 veces. Estoy de acuerdo 100%. Sí, solo debe haber un solo emisor. Hay un proyecto de ley, tengo entendido, que se elaboró hace 2 años, que la deuda del Banco Central pasaba a Hacienda. Pasaría a Hacienda, que sería el único emisor, porque total, la relación deuda-PIB, aunque a veces se habla del sector público, del gobierno central, yo no uso ese valor. Sí, así. Yo uso la deuda consolidada, Incluyendo la del Banco que es la que Central. usa el FMI, el Banco Mundial, porque esa es la verdadera deuda, que incluye la del gobierno central y la del Banco Central. ¿Me entiendes? Bueno, ciertamente estamos de acuerdo en eso, porque en realidad lo que no debemos olvidar nunca, Toribio, es que también nosotros tenemos un arrastre. Eso habla muchos economistas en Estados Unidos de eso. Y en Europa. Todavía Europa está arrastrando primero el tema de la pandemia y posteriormente la invasión de Rusia a Ucrania. Eso se viene arrastrando. Porque recordemos que no estamos hablando de 12 años, 10 años. Estamos hablando de 2 años y medio, 3. O sea, estamos hablando del 2022, marzo, que Rusia invade a Ucrania. Y un año antes estábamos envueltos en una crisis mundial por la pandemia. O sea, esos efectos todavía se siguen sintiendo en casi todas las economías del mundo. En cierta medida, yo entiendo que es cierto que las reservas han bajado
12.600 millones, de casi 14.000 y pico de millones que tenía. Puede que ahora aumenten con la colocación de bonos soberanos, van a entrar parte del dinero, otros otro va a ser para recambio de deuda. Se recompró. Exacto, que se van a comprar. Pero yo digo lo siguiente, en un país que recibió el año pasado y que puede recibir este año igual o quizás más, 43.000 millones de dólares en divisa, que creció a un 5% y que mantuvo una reserva de 13.000, casi 13.500 millones promedio. Este año yo estimo que el crecimiento aún caiga a un 4%, aún cayera un 4%. Y los ingresos de divisas se mantuvieran en 43.000 millones, que digo en divisa no, en divisa, en todo, eso incluye remesa, inversión, exacto, turismo, todo. Y el Banco Central mantenga una reserva de mínimo 6 meses de importación, que eso es lo que más o menos recomienda el Fondo Monetario. Yo creo que esas tres cosas me permitirían decir que la estabilidad macroeconómica en sentido general, porque no solamente la estabilidad de tasa de cambio, estamos hablando de la macroeconomía en general, este país se va a mantener bastante estable. Y si tú lo comparas a otros países de la región, yo diría que podríamos estar en los 3 primeros lugares en materia de un país con estabilidad macroeconómica, que eso lo reconocen, como dijo, bueno, tú dices que es verdad que las agencias pero en eso que creen los inversionistas, Toribio, tú lo sabes. Parece que no están creyendo porque están pidiendo más tasa de interés. Bueno, no más tasa, sino que el mercado también te está orientando hacia ese propósito. Tú sabes cómo es. En el pasado nosotros colocamos ahora a 7.05. No, pero bono soberano en dólares. No, pero lo que se y la local, recuérdate que la emisión de bono en pesos llegó aquí a estar a 13%. Y el gobierno la renegoció y la bajó a 9%. Sí, pero ¿te acuerdas? Sí, pero el gobierno colocó por encima de lo que recompró, porque tú estás planteando la recompra. La recompra se dio. El gobierno recompró e inmediatamente vendió. Recompró con una prima, porque eso lo que se hace es, tú tienes un bono de 1.000, te doy 1.001 para comprarte lo que se vence en el 26. Claro. Pero inmediatamente colocó a una tasa de interés más elevada. Y mira, por ejemplo, con la empresa... Pero al año 36, recuerda. Claro, pero a 10 años igualito. O sea, cuando tú lo ves, tú estás recomprando a más caro. Y mira una cosa que yo ya hablo de las empresas calificadoras. Yo me río muchísimo porque, primero, las empresas calificadoras, en lo único que no se arriesgan es en pasar a grado de inversión. ¿Cómo va a ser? Difícil. O sea, una empresa calificadora, cualquiera, te puede decir, tú eres B1, pero cuando pasa, o sea, es como cualquier persona, es como el bachillerato. Posiblemente en el bachillerato es lo mismo que tú estés en segundo, en tercero, en cuarto, tú estás en el bachillerato. Ahora a nadie se le ocurre pasarte a la universidad. Y la universidad es el grado de inversión. Entonces, los mercados en el fondo te dicen a ti, tú me puedes decir lo que tú quieras, pero tú tienes que pagarme más tasa de interés. Yo muchas veces le creo poco a las empresas calificadas. Siempre, no estoy hablando de ahora, es como los organismos multilaterales. Te hacen estimaciones. Oye, todos los meses los organismos multilaterales te hacen una inversión. Yo recientemente, en una reunión que tuve con un organismo internacional, un organismo internacional que dijo en noviembre que la economía dominicana del año 2023 iba a crecer un 4%. Y yo le digo, ustedes no son profesionales, porque los números no dan. ¿Y cómo? Ustedes no son profesionales. Porque ustedes van al Palacio Nacional y salen diciendo que la economía va a crecer un 4%, cuando a noviembre, cuando para crecer así tiene que crecer un 12% en diciembre.
Eso no es ser Sí, profesional. disparate, Es un disparate. Al fin y al cabo terminó creciendo 2.3, 2.4, o sea, una cosa así. Entonces yo muchas veces le digo, no, así no. Porque, no, yo aclaro, digo, nosotros los economistas, en general, especulamos mucho, hacemos supuestos, no sé cuándo. Pero la gente tiene que tener cierto nivel de honorabilidad en los cálculos. Ojalá y me estén viendo esos amigos de los organismos multilaterales que yo le dije en noviembre de 2023. Así no. Bueno, ellos están proyectando, ellos están proyectando un crecimiento, creo que el Banco Mundial, de 5% para el 2025. CEPAL está en 4.5%. Ajá. El fondo no recuerdo cuál es la proyección del fondo, pero es debajo de 5, 4 Sí. puntos. O sea, ellos tienen sus diferencias en las proyecciones que hacen. Obviamente, venir aquí en noviembre con una economía que está creciendo a 2.3 o 2.4 y decir, vamos a crecer un 4%, Oye, es un disparate, porque tendría que crecer en diciembre casi un 15%. En general, bueno, en fin, se me perdió la onda. Estábamos hablando de... No, del tema del crecimiento sostenido y las especificaciones de las agencias. Sí, no, Lo la que- lo que calificadora como nos de miran- riesgo, él tiene razón. Llegar a grado de inversión, como lo he dicho siempre, yo creo que mi artículo ayer del LinkedIn, el lunes salió, ayer yo mencioné eso, que yo dije al final, lo importante de una reforma fiscal no es solamente los ingresos, sino el hecho de que se puede reducir el déficit fiscal en 3 o 4 puntos, a 2.6, 2.5, lo que permitiría mejorar el grado de inversión del país, o sea, la calificación de riesgo país. Ahí, al final, eso yo termino ahí. Pero será una utopía, y ya con esto terminamos, poder llegar en los próximos 10 años, vamos a suponer, a grado de inversión. No, es una utopía. Eso depende si la economía sigue avanzando, si hacemos los ajustes, reformas institucionales que están en carpeta, porque eso es importante también. Las agencias de riesgo ven mucho los temas de reforma del Estado, reforma a la ley de seguridad social, reforma del código laboral. Ellos ven todo, no es nada más de que Crecimiento. ellos ven el panorama completo. Si seguimos avanzando en eso, yo creo que logramos el grado de inversión. Yo creo que la República Dominicana tiene el potencial para lograr un grado de inversión, pero yo debo insistir que también, por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal, por encima de todo está, no es que la gente va a estar de acuerdo con que le pongan más impuestos, pero la gente entendería que tú le pongas más impuestos cuando utiliza eficientemente el gasto. Bien, hace sentido. Señores, particularmente me quedo con la gran satisfacción de que independientemente de que haya quizás aceras opuestas, sobre todo en el aspecto político, pero en estos criterios profesionales del señor Malcún y del señor Toribio, hay en muchos puntos coincidencias estructurales, objetivas, de cómo anda la economía en nuestro país. Pienso que el resto, tomándolos a ellos como referencia, el resto queda por parte del equipo económico del gobierno y del gobierno mismo en hacer las cosas dentro de lo posible con la mayor eficiencia. Gracias, don Daniel Toribio, gracias, don José Lois Malcún. Muy bien. Bueno, Gracias, gracias, Daniel. no, gracias a ustedes. Bien, bien. Hasta la próxima, amables televidentes.